hidrogenación catalítica de CO2 en metanol. El hecho fijo según el método de calentamiento convencional y según plasma de BD. Luego veremos en detalle qué significan cada uno de esos términos. Y se hizo entre dos laboratorios que pertenecen a dos instituciones diferentes. En la izquierda arriba, el LSPC, que pertenece al INSA, donde yo hice 3/4, básicamente, de mi doctorado, y en el laboratorio que está arriba a la derecha, el LSS, que pertenece al INSICAEN, yo hice el otro cuarto del doctorado. Era una colaboración entre dos laboratorios. Y el todo financiado por el proyecto que se ve acá abajo a la izquierda, que es un proyecto europeo, cuyo propósito veremos un poco más adelante. Entonces, ¿cómo va a desarrollarse la presentación? Va a haber 8 acápites. Disculpen que hay una parte en francés, algunas son imágenes extraídas de la tesis, pero habrá 8 acápites, contexto inicial, luego una parte de síntesis de catalizadores, análisis, test experimentales, 2 partes matemáticas que consiguen los modelos que se sacaron con los resultados que se obtuvieron, otra parte de reacción, que es la parte que tiene que ver con el plasma de BD, conclusión del trabajo y luego perspectivas de evolución para los que quieran continuar en esta vía. Entonces empezamos con el contexto. Como yo decía al principio, quien financió el proyecto es un grupo de países europeos que se unieron bajo el nombre de GENCOM. Había 5 países socios, en el cual estaba Francia. Y el propósito del proyecto era, inicialmente, producir electricidad de fuentes renovables. O sea, ustedes saben, fuentes renovables muchas, pero principalmente ellos se enfocaban en energía solar, paneles solares y energía eólica. Había 3 lugares en Europa, 2 en Irlanda y 1 en Alemania, donde iban a poner en obra estos paneles y estos centrales eólicas para producir electricidad con el propósito inicial de inyectar esa electricidad en la red, en el circuito eléctrico normal. Sin embargo, lo que pasa con ese tipo de fuentes energéticas es que son intermitentes y hay veces en las que se produce más energía de lo que la red necesita en un momento dado. Y cuando eso pasa, se habla de almacenar el exceso de energía de alguna forma. En el caso del proyecto, ellos querían hacerlo en forma de hidrógeno, a través de electrólisis. Entonces cogíamos el exceso de electricidad, electrólisis, con agua, se hacía oxígeno que se almacenaba y se vendía, e hidrógeno, de otra parte, que era el vector energético principal. Ahora bien, el proyecto no se paraba ahí. Una vez teníamos ese hidrógeno, había otra pregunta. ¿Era el hidrógeno el mejor vector energético posible? O sea, la mejor forma de almacenar el exceso de energía era en forma de hidrógeno. Y la respuesta era, hay que ver. Se puede hacer en forma de gas natural, en forma de metanol, que es el caso que me concierne a mí. Y la ventaja de hacerlo en esos gases es que al mismo tiempo, bueno, gases y líquidos, es que al mismo tiempo usted también atrapa. La reacción se hace con CO2 y se usa el CO2, que es un desecho producido por casi todos los procesos de combustión. Se almacena energía y al mismo tiempo se reducen las emisiones de CO2. Todos estamos ganando. Entonces, ese era el interés principal de la tesis. Decir, ok, perdón. Ahora partimos de una necesidad de producir electricidad, de almacenar un exceso y de hacerlo en forma de metanol, lo que permite al mismo tiempo disminuir las emisiones de CO2. Aparte de eso, hay más gases y más líquidos, en este caso más alcoholes. ¿Por qué metanol? Primeramente porque el metanol es un buen carburante. Si lo comparamos a la gasolina y al hidrógeno y gas natural, que son los que más se mencionan en estos días, la gasolina está en naranja, en el gráfico que están viendo, y tiene un poder calorífico inferior de 34 megajoules por litro, más o menos. El hidrógeno, que se habla mucho de él hoy en día, tiene un poder calorífico de casi 7 veces menos. Estamos por 7, que es la barra azul. Sin embargo, el metanol tiene la mitad de la gasolina, pero casi 3 veces más que el hidrógeno. O sea, que queda en segundo lugar, lo que lo hace mucho más interesante que el hidrógeno y que el gas natural que pasa en amarillo. Otra ventaja es que el metanol es un alcohol líquido a temperatura y presión normal.
todo lo que es el transporte de gases sobre presión, como el gas licuado de petróleo, el gas natural, el GLP, perdón, propano, lo que es gas natural, lo que es hidrógeno, necesita almacenarse a alta presión y quien dice gas a alta presión dice riesgo potencial. El metanol es un líquido, se almacena a una atmósfera, temperatura ambiente, y eso facilita grandemente el manejo de los riesgos asociados a su transporte. Y en tercer lugar, el metanol es también una materia prima importante para hacer cola, o sea, EGA, para hacer pintura y hasta para hacer medicamentos, porque da lugar a 3 moléculas que son claves en estos procesos, que son ácido acético, formaldehído y dimetiléter. Entonces, todo eso representa el por qué se decidió hacerlo en metanol. Entonces, cuando nos atacamos el problema, empezamos viendo primero cómo se hacían las cosas actualmente y dónde se podía mejorar el proceso de producción de metano. Lo que yo presento acá en la pantalla rápidamente es un proceso típico industrial de producción de metanol. O sea, se llega con hidrógeno y CO2, aquí está el reactor, hay etapas de recuperación de calor, 2 etapas de separación, una recirculación de los gases que no reaccionaron, y al final una destilación que separa el metanol del agua. ¿Y de dónde sale esa agua? La reacción número 1, con los reactivos que hablamos hace poco, CO2 e hidrógeno, que produce metanol y agua. En el sistema hay 2 reacciones, una parásita y una que permite también producir metanol. Esa segunda reacción consume los mismos reactivos, pero produce CO, que no es interesante inicialmente para la producción porque lo que queremos es metanol. Y hay una tercera reacción que permite consumir ese CO, pero que requiere condiciones especiales para volver a transformarlo en metanol. Entonces, las condiciones operatorias que se usan en la industria son las que presento acá. Y la pregunta es, ¿qué se puede hacer mejor viendo eso? Entonces, un primer punto es que cuando vemos el equilibrio termodinámico que nos indica los límites teóricos a los cuales podemos pretender cuando aplicamos la reacción, vemos que la temperatura en la que se hace la reacción, la selectividad del metanol, que eso afectará el rendimiento, no es 100%. Aquí empezamos a baja temperatura con una reacción que produce 100% la molécula de interés, pero cuando estamos en el marco de temperatura que se opera, vemos que la selectividad empieza a bajar y empieza a crearse CO, que es la reacción parásita. Y la pregunta sencilla sería así, pero ¿por qué operamos en este rango de temperatura y no nos quedamos acá arriba, donde estamos a 100%? La respuesta es que la reacción es muy lenta. Entonces, hoy en día se hace en este marco, sabiendo que se pierde en eficiencia de conversión. Y lo que se busca en la tesis es ¿cómo lo mejoramos? ¿Es posible acaso hacerlo a más baja temperatura, con otro material, a otra presión quizás, con otra tasa de reciclaje, etcétera? Son los problemas iniciales a los que se ataca la tesis. Para responder a todas esas preguntas, dividimos el trabajo en 3. Una parte que se ataca a los catalizadores, los materiales que se usan para acelerar la reacción. Una segunda parte que se ataca a optimizar los procesos existentes, con nociones que daré más adelante. Y una tercera etapa de exploración que diría, ok, conocemos la vía convencional, pero es que ¿acaso hay otras formas de hacerlo que no sean corrientes y que puedan proporcionar resultados interesantes? Vamos a ver. En la parte de catalizadores, el clásico de la industria es cobre-zinc soportado sobre un exudado de aluminio. Veremos más adelante lo que es un exudado. ¿Qué se puede hacer para hacerlo mejor? Se puede dopar con más óxidos metálicos, agregar más componentes al catalizador que mejoren ciertas propiedades que son de interés. Se pueden usar otros soportes, sacar la alúmina y poner óxido de titanio, silicio, zeolitas, etc. Del lado de procesos, ¿cómo se pueden optimizar? Se pueden optimizar la eficiencia energética del proceso, las etapas de compresión, destilación, intercambio de calor, etc. O se puede optimizar las dimensiones de los equipos. Eso entra un poco también en la parte de eficiencia, pero no energética, sino eficiencia ya de conversión, de rendimiento, etc. Y en la parte de reactores alternativos, el reactor clásico es el que se conoce un reactor a lecho frío, que es un
si ustedes quieren ver un tubo grande lleno de partículas de polvo de catalizador, hay otras posibilidades que son menos explotables industrialmente porque son más complejas, pero hay reactores a membrana, microreactores, catálisis bajo plasma, que son posibilidades que nos dijimos que podíamos explorar para mejorar el rendimiento de la reacción industrial que se conoce hoy en día. Entonces, en esas tres áreas de mejoras potenciales, nos enfocamos en las tres que están en los cuadrados rojos. En la parte de catalizadores, vamos a probar con un soporte nuevo, que es una zeolita ZSM5. En la parte de procesos, vamos a optimizar la dimensión de los equipos con miras a mejorar la eficiencia de la conversión de la reacción. Y en la parte de reactores alternativos, exploramos lo que fue la catálisis bajo plasma. Veremos más adelante en detalle qué es. Entonces, la primera parte, la parte de catalizadores. Empezamos con tres soportes diferentes. La Lumina, que es el soporte industrial, el cual lo hicimos para poder compararlo con el soporte de zeolita, que estamos diciendo que puede ser mejor. E hicimos dos diferentes tipos de soporte variando la relación atómica entre la sílice y la Lumina, que son los átomos principales de la matriz de la zeolita. Entonces empieza siendo un polvo fino, blanco. Tanto la zeolita como la Lumina tienen esa forma. Y luego ese polvo se moldea en pequeños cilindros de 2 milímetros por 5, porque aunque el polvo es la forma base del soporte, llenar un reactor industrial con polvo, cuando usted lo llena, el polvo se pega y es imposible pasar un fluido otra vez. Entonces se hace una forma que sea un poquito más grande, que permita tener una superficie interesante para la reacción, pero que permita la circulación del fluido en un reactor. Y luego esos pequeños exudados se impregnan con el cobre, con el zinc, que son los metales que permiten catalizar la reacción. Entonces se hizo ese proceso para los tres soportes y al final se obtuvieron 6 catalizadores. 3 que están a la izquierda, que eran monometálicos, o sea, solamente cobre en cada uno de los 3 soportes. Y 3 catalizadores con 2 metales, que eran cobre y zinc, sobre cada uno de los 3 soportes. Luego que se hicieron esos catalizadores, se pasan a los test. Ok, tenemos el material que puede funcionar. Ahora, vamos a ver cómo funciona. Para eso se montó una instalación experimental. Aunque se vea imponente, es bastante simple. O sea, se alimentan los gases de interés, se mezclan para que lleguen en las proporciones que se quieren al reactor. El reactor está acá. El reactor es esta parte acá, en la que las partículas negras son los pequeños cilindros que yo mostraba, que están bien empaquetados. Ese reactor se mete en un horno. El horno es el cilindro acá que yo puse un poco rosado. Luego hay unos cuantos captores en entrada y salida del reactor para seguir la temperatura, presión de la reacción, etc. Elementos de seguridad, porque la reacción se hace a alta presión, bueno, entre 40 y 80 bares. Y luego los aparatos de medición y de captación de información para poder seguir las variables de interés, temperatura, presión, flujo, etc. Entonces se probaron diferentes condiciones de operación. Yo puse acá 36 bares, pero se hicieron ensayos a 26, 31, 36, 41, etc. Con diferentes tamaños de partícula y diferentes masas de catalizador. Bueno, ¿y qué da todo eso? En la parte de catalizadores monometálicos, o sea, los que tenían solamente cobre, en los 3 soportes que sintetizamos, acá estamos viendo un gráfico de la conversión de CO2 en función de la temperatura en el lecho, en el reactor. Y hay un catalizador que tiene conversiones de CO2 en metanol y en CO bastante superiores a los demás, que es el catalizador sobre alumina. Luego explicaremos por qué. Luego, en términos de el porcentaje de esa conversión en CO2 que se convierte en la molécula que interesa, que es el metanol, aunque este gris convierte mucho CO2, acá vemos que no lo convierte en metanol, lo convierte en monóxido de carbono, la reacción parásita. El catalizador que más convierte en metanol, el azul acá, aunque convierte poco CO2, lo convierte mucho en metanol. Y eso es más interesante que el gris. Y todo eso se entiende mejor viendo el gráfico de rendimiento, que es cuánto metanol yo obtuve en función de cuánto reactivo entré.
Sin embargo, en este caso es el gris, porque convirtió tanto CO2 que cuando hacemos el cálculo, él es que convierte, él queda más metanol con respecto a lo que entramos en reactivos. Y eso está ligado básicamente a la alcalinidad de la molécula, del catalizador. El CO2 es una molécula ácida y prefiere un catalizador básico, con sitio básico, donde él tiene más facilidad a absorberse en la superficie. Mientras más alcalina es la superficie, la molécula ácida tiene más preferencia para absorberse. Esa fue una primera conclusión. Luego se tomaron los catalizadores que tenían dos metales, que según la literatura eran los que más eran interesantes para obtener metanol. Y se hace lo mismo, se observa la conversión, se observa la selectividad, pero la parte más interesante es el rendimiento. En el rendimiento es nuevamente el catalizador sobre alúmina, que presenta un rendimiento superior a sus homólogos zeolíticos. Sin embargo, cuando se compara este gráfico al anterior, se observa que las zeolitas aumentaron su conversión, pero no llegan a ser mejores que la alúmina. Entonces, el agregar zinc aumenta la conversión, sí, pero el catalizador que sale mejor en el lote sigue siendo el catalizador de base industrial, que es el cobre zinc alúmina. Significa entonces que la hipótesis inicial de que la zeolita podía ser mejor no es cierta. Entonces nos quedamos con el catalizador industrial. Con ese catalizador entonces pasamos a los modelos matemáticos que nos van a permitir simular el proceso y las mejoras que queremos implementar al proceso industrial. Hay unos criterios, cuando usted tiene una partícula de catalizador, hay unas limitaciones a los intercambios de materia y energía entre el gas que llega y la partícula. Imagínense una partícula esférica como esta, hay un flujo de reactivos que llega y que sale, pero cuando el flujo de reactivo llega a la partícula, tiene que difundirse. Llega a la superficie, se difunde en la partícula, reacciona, sale de la partícula y se va. Y ese proceso de difusión a la superficie y hacia el centro toma tiempo. Entonces hay unos cuantos parámetros que hay que ajustar. Velocidad de gas, tamaño de partícula, para asegurarse de que eso no cree una limitación y haga que la reacción sea demasiado lenta. En ese aspecto hicimos unos cuantos estudios y unos cuantos coeficientes de interés y se eligió la partícula esta de acá, un tamaño de 90 a 200 micrones, que era un compromiso entre respetar esos criterios y tener velocidades de reacción correctas. Vamos a decirlo así simplemente. Y con ese tamaño de partícula de 90 a 200 micrones, entonces pasamos a la fase experimental. Hacer los test en nuestro reactor para sacar los resultados y hacer los modelos atrás. Se hace un diseño de experimentos, un factorial a 2 niveles y 3 parámetros, con 3 puntos en el centro, se hace el plan de experimentos, se definen las condiciones, y con eso entonces empezamos, hay que ver temperatura, se sigue la presión, se varía la relación molar, y se observa cómo todos esos parámetros afectan la conversión, la selectividad y el rendimiento en metanol, que es la clave, el rendimiento. Entonces, con esos resultados, se hicieron el experimento, no lo enseño acá porque sería un día de presentación, y con eso se hace el modelo cinético. Ese modelo cinético es simplemente un modelo matemático que explica la reacción. Y eso es útil porque después esas ecuaciones las metemos en software de simulación y eso permite simular el proceso industrial a partir de los resultados en el laboratorio. Entonces se toman las reacciones en el sistema, evaluamos 3 tipos de modelos diferentes, ley de potencia, de la Muir-Hinchelwood con 1 y 2 sitios de absorción. Eso da unas ecuaciones como estas que se ven acá, que no son tan difíciles como podían parecer inicialmente. Y con esos modelos, entonces, atacamos los balances de materia y energía, lo que los ingenieros químicos están bastante familiarizados. Tomamos un modelo de flujo pistón porque cuando se hacen modelos que tienden a ser complicados, se empieza simple. Y se verifica la hipótesis que están asociadas a este tipo de modelos, como perfiles de velocidad, isotermicidad, si se aplica de la reacción, etc. Y luego que esos criterios se verifican, entonces se pasa a hacer el código matemático que va a intentar ajustar los parámetros de las ecuaciones que presentamos a los resultados experimentales para encontrar las constantes cinéticas, las energías de activación, etc. Entonces,
Cuando hicimos los modelos, comparamos los resultados en términos de qué dice el modelo, que es la conversión de CO2 para un experimento X en función a cuánto me dio el experimento cuando yo hice mi cálculo manual. Eso se presenta en un diagrama de dispersión donde el objetivo es que todos esos punticos azules estén lo más cerca posibles de la línea negra. Las dos líneas rojas representan los márgenes de error aceptables. Y acá vemos que aunque sí al principio hay muchos punticos azules cerca de la línea negra, hay muchos puntos azules que están fuera de los márgenes de error aceptables. El modelo tiene una predicción alrededor del 35%, que no es muy mala, pero no es muy buena. La razón era un problema de presiones parciales reducidas, pero eso es otro tema. Sin embargo, uno de los modelos que intentamos, como este que le enseño acá, tiene la mayor parte de los punticos azules en la línea negra y los que no están dentro de los márgenes de error, que eran de 10%. Ese modelo entonces tiene una predicción del 90%. Y con ese fue que nos quedamos para los cálculos que les presentaré a continuación. Entonces, luego de que identificamos el modelo correcto, ahora hay que evaluar los parámetros y estimarlos apropiadamente. Eso se hace un análisis de sensibilidad para ver qué tan influyentes son los parámetros de las ecuaciones en los resultados que observamos. Y es un modelo bastante pesado porque tenía 11 parámetros. Entonces, cuando usted tiene una ecuación en la que usted puede jugar con 11 variables, es muy fácil obtener lo que usted quiere porque hay muchas variables con las que jugar. Entonces hay que eliminar las que no son útiles y quedarse con las que son interesantes para poder justificar y explicar bien los fenómenos que se ven. Entonces, cuando hicimos el análisis de sensibilidad, pudimos eliminar en un principio una reacción completa, la reacción 3, que no aportaba nada en el sistema, y luego pudimos eliminar otra variable más que tenía que ver con la absorción de agua, la superficie catalítica, que era bastante baja, y pasamos de 11 variables a 8 variables. Nos quedamos con estas dos ecuaciones, que fueron las que representaban mejor el sistema experimental. Entonces, sacamos los valores que presento acá de las constantes de esas reacciones, y con esos valores que entonces atacamos la simulación del proceso, que es la parte más interesante en ingeniería química. Esos valores que enseño acá en el cuadro rojo, energía de activación, son interesantes porque esos valores existen en la literatura y permiten entonces de comparar los valores que obtiene el modelo que hicimos en el laboratorio con los valores que publican los demás autores. Y para esos dos valores estábamos en la franja de la literatura, a 5 o 6% de error, eso que es totalmente aceptable. Todo bajo 10% es relativamente aceptable en ese tipo de estimaciones. Entonces, recapitulando esta sección acá, rápidamente, era catalizadores. Tenemos el clásico, que era cobre zinc alúmina. Intentamos utilizar otro soporte. Vimos que con esos metales que poníamos, cobre y óxido de zinc, sí se hace metanol, que los catalizadores de la zeolita eran más selectivos, pero que al final del día, el catalizador industrial, el clásico, daba más metanol que el que pensábamos que podía dar más metanol. Entonces nos quedamos con ese. Y con ese hicimos el modelo cinético con el que simularemos el proceso en Aspen y optimizaremos el dimensionamiento de los equipos que se usan en ese proceso. Entonces pasemos a la parte de procesos. Yo tomo nuevamente el proceso que enseñé al principio. Un proceso clásico tiene 3 etapas. Una etapa de pretratamiento, en la que se condicionan la entrada, en este caso los gases, se lavan los gases si es necesario, se purifican, se comprimen, se precalientan, etc. Una etapa de proceso pesada, donde está el reactor, intercambio de calor, etc. Y una última parte, que es la purificación de la molécula del compuesto de interés. Para poder optimizar el proceso, hay que primero definir qué parte del proceso se quiere optimizar, porque hay diferentes componentes. Y para simplificar el trabajo, lo que se hizo fue que nos concentramos en la parte del reactor y eliminamos de la optimización la parte pretratamiento y la parte post-tratamiento. Eso permitiría enfocarnos principalmente en cómo mejorar el reactor y el rendimiento que se obtiene en el reactor, que es el corazón del proceso. En ese aspecto, entonces, lo primero que se hizo fue que las ecuaciones que yo enseñé antes, las tomamos y las metimos en un software de simulación de procesos, que fue Aspen.
Yo presento acá unas cuantas experiencias aleatorias que se tomaron para comparar los resultados del modelo de Aspen con los resultados en el laboratorio. Y eso dio lo que muestra en la pantalla, pero para enfocar la atención de ustedes, si cogemos, por ejemplo, el CO2 y observamos las dos columnas, experiencia contra simulación, vemos que las cifras son idénticas o bastante cercanas. En todo caso, un error menor del 5%, significando que el modelo en el software de procesos simula bien lo que se obtuvo en realidad cuando se hicieron los experimentos. Luego que tenemos esa primera confirmación, entonces pasamos a definir qué queremos como reactor industrial. En este caso, en el laboratorio, teníamos un reactor relativamente pequeño que hacía más o menos 3 centímetros de largo, con un diámetro interno de 4 milímetros. Y se quiere pasar a escala industrial. Ustedes se imaginan que industrialmente 3 centímetros ni se ve, y mucho menos 4 milímetros. Entonces, cuando pasamos a escala industrial, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo extrapolamos del pequeño reactor de laboratorio a un reactor industrial multitubular de longitud a definir y de diámetro a definir? Eso es lo que veremos a continuación. Entonces, partimos del pequeño reactor de laboratorio y, basándonos en criterios en números dimensionales como Bodenstein, Peclet, Reynolds, Smith, que permiten hacer comparaciones de condiciones hidrodinámicas, se puede multiplicar el tamaño del reactor diciendo que son equivalentes. En este caso, multiplicamos la longitud por 100, pasamos de 2.8 centímetros a 2.8 metros y multiplicamos el diámetro por 10, verificando con los números que mencioné que la conversión era equivalente. Luego que se hace esa primera etapa, ya tenemos un tubo de un tamaño industrial, pero como quieres un tubo. En la industria hay reactores a multitubos, que tienen 300, 500, 1000 tubos. Entonces, ya que tenemos el tubo, ¿qué hacemos a continuación? Bueno, primero hay que cerciorarse de que ese tubo es idéntico, entre comillas, al reactor de laboratorio. Entonces se vuelve y se hace la simulación y se observa qué resultado se obtiene en el tubo extrapolado en comparación con el reactor de laboratorio. Yo presento la cifra derecha, pero las cifras fueron equivalentes. Es una primera parte lograda. El flujo de CO2 se multiplica porque el reactor es más grande, la presión se queda igual, temperatura igual y la conversión y el rendimiento eran comparables a la escala del laboratorio. Con una pérdida de carga, sin embargo, importante, de 3 kilopascales por metro. Entonces, luego de que tenemos el reactor del tubo, decimos, ok, vamos a suponer que tenemos un gran reactor industrial que está compuesto de 300 tubos idénticos a mi nuevo gran tubo, y eso me da las dimensiones que presento, un diámetro de 1 metro y una longitud de 3 metros casi, que es un tamaño totalmente industrial. En este caso, el flujo de entrada se multiplica. Si cada tubo tenía 1 kilogramo de CO2 de entrada, ahora tenemos 300 porque hay 300 tubos. Y ese tipo de flujo ya, entonces sí nos lleva a dimensiones que interesan a la industria, en términos de flujo de entrada y de tamaño de reactor. Entonces, ya que tenemos el reactor industrial, ahora veremos, vamos a simular, a ver qué dan los números, a ver si mejoramos o no el proceso. Inicialmente, un proceso sencillo en el que hay una entrada, mi reactor y una salida. Entonces, rendimiento en metanol 11%, bajo, bastante bajo. Y luego decimos que, entonces hagamos un proceso como el que vimos al principio, donde hay intercambio de calor, un reciclaje de los gases que nos reaccionan, una parte con separación, y ahí entonces el rendimiento en metanol aumenta. Pasamos de 11%, sin reciclaje, sin optimización inicial, a 70.5%. Sin embargo, esto, que es una mejora con respecto al caso inicial, no es nada nuevo, porque este es el proceso industrial que yo enseñé en un poco más bonito en colores hace unos cuantos minutos. Entonces, a partir de ahí, el objetivo es hacerlo mejor que ese proceso. Lo que yo propuse en la tesis fue agarrar el reactor y partirlo en 2 unidades. Si teníamos un reactor que hacía 2.8 metros por 1.2 de diámetro, hagamos 2 pequeñas unidades de 1.4 metros cada uno, o sea, la mitad, y del mismo diámetro, con una etapa de separación intermedia que permite comenzar la reacción en condiciones más favorables en el segundo reactor, para hacerlo simple. Entonces,
Primer reactor, entrada, intercambio de calor, o sea, se calienta la mezcla. Primer reactor, separación inicial. Segundo reactor, separación secundaria, recuperación de productos. Y lo que no reaccionó se devuelve a la entrada para reciclar. Y con esta configuración, ¿qué se logra? Se aumenta el rendimiento del metanol de 10%. En el caso en el que tenemos un solo reactor, que es el caso industrial, estamos en 70.5%. Cuando pasamos a 2 reactores, aumentamos casi de 10 puntos el rendimiento. Y eso es lo que se busca, guardando la misma tasa de reciclaje. Entonces, la idea de dividir el reactor y tener etapas de enfriamiento y recuperación, separación intermedias, aumenta considerablemente el rendimiento del metanol, que es lo que se busca en el proceso. Entonces, esa parte, haciendo un recapitulativo de esa parte, queríamos optimizar el proceso industrial clásico, vamos a decirle así, y empezamos simulando, cogiendo las ecuaciones matemáticas del reactor pequeño en laboratorio, llevándolo a un reactor industrial, verificando que las ecuaciones eran válidas, que la extrapolación era correcta, y luego entonces, dividiendo el volumen del reactor en 2 unidades, aumentamos el rendimiento de 10 puntos, lo que significa que sí, se optimizó el proceso clásico con esta idea de seccionar en 2 el volumen del reactor. La tercera parte de la tesis entonces era, ok, ya hicimos el catalizador, demostramos que el proceso clásico se puede mejorar, ahora hagamos un poco de aventura. Vamos a coger un reactor poco común, le llamamos no convencional, vamos a hacer la reacción en ese reactor y vamos a comparar eso con el proceso clásico, a ver si es mejor o peor. En este tipo de exploración no hay grandes expectativas porque en buen dominicano, vamos a ver. Y tomamos entre los 3 iniciales, que eran microreactores, reactores de membrana y plasma, tomamos el caso de plasma para estudiar esa vía alternativa. Entonces, en esa parte de plasma, era una instalación similar pero diferente. A la entrada, igual los gases de interés, pero en este caso, para generar el plasma, no era un horno que había, sino que había 2 electrodos. Si ustedes quieren imaginarse cómo eso pasaba entre este electrodo principal del centro, que era en hierro, y ese cilindro negro que le da la vuelta al reactor, se creaba un arco eléctrico. Entonces el arco viajaba desde el electrodo en el centro hacia el exterior y luego partía hacia la Tierra. Y ese arco eléctrico reacciona con el flujo de gas que entra, lo ioniza, y eso permite tener especies químicas más reactivas que favorecen la transformación de reactivos en productos. Luego, después era lo mismo, una parte de recuperación de los gases para análisis y los ordenadores para seguir la variable de interés y explotar los resultados. En este caso del plasma, sin embargo, las condiciones de operación no eran las mismas que en el caso convencional. En este caso no se puede trabajar a alta presión, hay que trabajar a presión atmosférica. Entonces, para poder comparar justamente este caso con el caso anterior, hicimos de nuevo los mismos test con los mismos materiales, pero a presión atmosférica. Y en ese caso, sin embargo, cuando cogemos el catalizador de hace rato que dio bastante metanol y lo probamos a presión atmosférica en calentamiento con horno, no hay metanol. Entonces, eso es un buen y un mal indicio, porque el hecho de que no haya metanol significa que quizás con el plasma tampoco haya. Pero en el caso convencional no había metanol, había solamente agua y monóxido de carbono. Entonces, con esa información inicial, nos dijimos, vamos a ver si ahora con el plasma, con el arco eléctrico, hacemos metanol. Entonces, primeramente, se empieza la misma práctica que ahorita. Se empieza el reactor con el soporte, luego se prueban los catalizadores con un metal y luego con 2 metales. Eso permite saber que la influencia de cada parámetro en la reacción. Entonces, con el reactor vacío, que es la primera línea acá, la conversión de CO2 está en azul y tenemos 2 especies químicas interesantes. El metanol es rojo, bastante pequeño, 1.1%, pero había metano. Y eso inicialmente no lo esperábamos porque lo que estamos buscando es hacer metanol. Luego probamos con los soportes alúmina y zeolita,
hubo una disminución de la producción de metano y también de metanol. Sin embargo, la conversión de CO2 aumentó. Y ahí dijimos, oye, hay preguntas, hay cosas que no entendemos. ¿Qué está pasando? No era lo que esperábamos, hay una molécula nueva, disminuye cuando metemos los soportes, ¿qué está pasando? Entonces, en ese caso, dijimos, el reactor vacío tiene un electrodo de hierro, el del centro, el de afuera es de cobre. Ok, eso lo sabemos. Las reacciones que podían pasar las formulamos. Dijimos que el CO se forma en fase gaseosa, el metano y el metanol se forman en el electrodo porque el hierro puede catalizar la reacción. Bueno, tenemos muchas preguntas y dijimos, ¿qué está pasando realmente? Vamos a sentarnos. Entonces, el reactor vacío. Se introduce un sólido, en este caso la alumina y la zeolita. Cuando introducimos el sólido, entonces, ¿qué pasa? El campo eléctrico se distorsiona. Aparecen microdescargas en la superficie del sólido, porque inicialmente cuando estamos vacío, o sea, hay gas, el arco eléctrico salta de acá, acá, y se va por el neutro, por la Tierra. Sin embargo, acá, cuando metemos las partículas, se generan descargas también en la superficie de la partícula. Eso hace que el plasma sea más denso. Y si el plasma es más denso, entonces hay más electrones, más especies que se ionizan y la conversión de CO2 aumenta. Sin embargo, eso es cierto solamente si el sólido no es conductor. Porque si el sólido que metemos acá fuese conductor, entonces, ¿qué va a pasar con la corriente? Va a llegar acá, se va a encontrar con el sólido, se va a escapar más fácil porque el sólido conduce la corriente y en ese caso el campo eléctrico en el sistema disminuye porque la corriente dura menos tiempo, no se acumula más. Entonces nos dijimos, en ese caso, si queremos crear un campo eléctrico más fuerte, un mejor plasma y crear moléculas más reactivas, más excitadas, tenemos que averiguar cuáles de nuestros sólidos no son conductores y meter más de ese, y meterle cobre a ese y meterle zinc a ese para mejorar la producción de metano. Y eso fue lo que hicimos. Esta estrategia fue innovadora, mereció de hecho todo un artículo científico esa parte, porque regularmente cuando la gente piensa en catalizador, piensa en calentamiento convencional y piensa como, en la acidez del catalizador, piensa en la dispersión del metal activo, piensa en la superficie expuesta del catalizador, etc. Pero la parte conductividad y aumentar la densidad del plasma, eso no era común. Entonces ahí hicimos un modelo de Debye para estimar la conductividad y lo que sacamos como conclusión es que en nuestros soportes la alúmina no era conductora, la zeolita sí. Y eso explica por qué cuando teníamos alúmina, que como decía no era conductor, y entonces en un campo eléctrico más denso, la conversión en CO2 aumentaba con respecto al reactor vacío. Sin embargo, en ese caso todavía, ok, la conversión aumenta, pero el rendimiento en metanol disminuye. Y yo lo que quiero es metanol al final del día. Entonces, la alúmina es un buen soporte para aumentar la conversión, pero hace falta agregarle algo más para obtener mejor rendimiento en metanol. Entonces, esos metales son el cobre, como mencionaba antes, y el zinc. Cuando le metemos el cobre inicialmente, tanto a la alúmina como a las zeolitas, aunque la zeolita era menos interesante, se guarda como comparación. La alúmina pasa de 0.6% en metanol a 1.3%. Se duplica, es interesante. El metano aumenta un poco más, pero el metano es un derivado. En este sistema no es lo que buscamos, es el metanol. Ahora, la separación metanol-metano es bastante sencilla, líquido-gas, no es un problema que haya metano. La conversión en CO disminuye, pero como decía, lo que interesa es la línea acá roja. En la zeolita pasa igual, pasa de 0.6 a 0.9, significando que cuando metemos el cobre, sí se aumenta el rendimiento en metanol, porque es un metal activo para la reacción de producción de metanol. Entonces acá la explicación, ¿qué fue lo que pasó? Cuando le metemos el cobre, la superficie porosa disminuye, por eso es que se pierde en conversión, pero como el cobre es un metal activo en la reacción, aumenta la conversión en metanol. Con respecto a la conductividad, que es el parámetro que nos indica cómo está nuestro campo eléctrico, cuando metemos cobre en alúmina, la alúmina sigue siendo no conductora, no pasa nada. La zeolita aumenta su conductividad y ese aumento de conductividad genera un descenso en la conversión de CO2 que pasa de 25.1 a 20.9%. Dijimos, ok, ahora muy bien, el zinc, metemos el zinc.
Ahorita cuando metimos el zinc en el otro sistema con horno, se aumentó la conversión en metanol. Esperamos que acá sea igual. Si seguimos viendo la parte roja, para la alúmina, sin embargo, que eso fue bastante chocante inicialmente, no aumentó el metanol cuando metemos el zinc. La zeolita, sin embargo, duplicó su producción de metanol cuando metemos el zinc. Entonces, la conversión en CO2 aumenta para la zeolita, disminuye para la alúmina. Y pregunta, ¿qué pasó acá? Hay una combinación de fenómenos. Porque cuando se agrega un metal a un catalizador, hay parámetros catalíticos clásicos como superficie y dispersión que son afectados. Pero en este caso, ese fenómeno, el aumento generado por el agregue del zinc y la disminución de esos parámetros se compensan e hicieron que el rendimiento de metanol, la selectividad fuera similar. Sin embargo, en la zeolita, el beneficio de agregar zinc fue muy superior al decrecimiento o la disminución de los demás parámetros. Y nos dijimos, oye, ¿qué pasa con la conductividad cuando hacemos eso? La conductividad, no la enseño acá, pero lo que sucede fue que la conductividad disminuyó bastante. Y eso, ligado con lo que decía ahorita, que el campo eléctrico se hace más grande, hace que la selectividad de metanol aumente cuando metemos el zinc. ¿Cuál fue el mejor catalizador? Ok, muy bonita, campo eléctrico, lo que quiera, pero al final se produjo más o menos metanol. La zeolita con cobre y zinc fue la que produjo más metanol de todo. Sin embargo, rendimiento de 0.5% cuando se compara con el 79 y pico por ciento que sacamos con el otro, es bastante bajo. Sin embargo, este proceso presenta otras ventajas que son, como decía al principio, que se produce a presión atmosférica y el costo de comprimir un gas a 80 bares o a 40 bares para hacer el proceso clásico es un costo que hay que comparar con respecto al rendimiento que se obtiene a presión atmosférica. Eso se hace un análisis técnico-económico. Pero en todo caso, para un sistema en el cual estamos simplemente explorando y que a temperatura ambiente en el horno no se obtiene metanol y cuando metemos el plasma sí se obtiene, es un resultado bastante interesante que, como decía ahorita, mereció un artículo científico. Entonces, bien, parte de reactores alternativos, ¿qué logramos? Catálisis bajo plasma, ok, pudimos hacer metanol bajo plasma, vimos que el zinc y el cobre aumentan el rendimiento del metanol, vimos que la conductividad iónica tiene un rol en la densidad del plasma, y eso influye en la compresión del CO2 y en el rendimiento del metanol, y que eso tiene que ver con el hecho de si el material es conductor o no, básicamente. Si es conductor, es negativo, la densidad energética del plasma disminuye. Si no es conductor, es positivo, la densidad energética del plasma aumenta. Conclusión, ¿qué se hizo con todo eso? Entonces, la parte de catalizadores, cogimos el convencional, lo comparamos con uno que se nos ocurrió. El que se nos ocurrió era más selectivo, pudimos explicar por qué, pero convierte en menos metanol. Entonces es más selectivo, pero falta algo todavía que hacerle para que sea mejor que el clásico. Procesos, optimización del proceso industrial que existe. Hicimos nuestro modelo cinético de ecuaciones, hicimos ensayo en el laboratorio, hicimos un modelo en un software y mostramos que dividiendo el volumen del reactor en 2 unidades, se aumenta el rendimiento de 70.5% a prácticamente 80%. 10 puntos que son bastante interesantes. Y en la parte de reactores alternativos, probamos un reactor en plasma que no se usaba para eso, o no se usaba mucho para eso. Hicimos metanol a presión atmosférica y explicamos los resultados viendo la conductividad iónica de los materiales y relacionando eso con la densidad energética del plasma. Y ok, entonces, ¿qué hay que hacer a continuación? ¿Qué se puede hacer a partir de ahí? En la parte de catalizadores, bueno, si yo hubiese tenido 3 años más de tesis, yo me hubiese atacado a optimizar las zeolitas, hacerla un poco más alcalina para mejorar la absorción de CO2, estudiar la influencia, la concentración de la carga metálica de los catalizadores, si yo meto tanto de cobre, si yo meto más zinc, cómo eso afecta mi producción de metanol.
y explicar mejor con un tipo de test que se llama operando. Eso es análisis en infrarrojo, que permite identificar sobre tu catalizador dónde, en qué parte del catalizador se genera tal tipo de molécula que tú puedes optimizar para optimizar, valga la redundancia, la producción de metanol al final. En la parte de proceso, se puede alimentar el modelo de ecuaciones con más experiencia en el laboratorio, más experimentos, utilizando diferentes mezclas de gases que simulen mejor ciertas derivas que hay en los procesos industriales con la recirculación. Se puede hacer un reactor piloto más grande para comparar, porque hicimos uno pequeño que extrapolamos y simulamos, pero podríamos simplemente construir uno más grande para validar la extrapolación con resultados reales. E integrar igualmente la parte económica, el análisis económico de la optimización que hicimos, porque era la parte siguiente, pero lamentablemente un doctorado dura solamente 3 años. No se puede hacer todo lo que se le ocurre a uno. Y mientras más uno avanza en el tema, más cosas se le ocurren. Y sobre la parte de catálisis en plasma, también influencia de la concentración metálica sobre la conductividad, que es el parámetro que controlaba la densidad energética del plasma, que influía sobre la conversión, y variar un poco la presión, temperatura, porque cierto es que la reacción se hace a presión atmosférica, pero el sistema soportaba hasta 3 bares de presión, pero no lo hicimos por tiempo. Quizás aumentar la presión tenga un efecto positivo sobre el rendimiento en metanol, etcétera. Pero bueno. Y antes de pasar a las preguntas, porque ya acabé, agradecer a todas las instituciones que me permitieron hacer todo lo que presenté acá. Primero, la UAST, que fue la cuna del programa Calíope, entre la Embajada, la UAST y el INSA. La MESID, que en todo intercambio internacional a nivel superior está el Ministerio de Relaciones Exteriores de la MESID, que se ocupa de gestionar, de financiar también la maestría en este caso, al proyecto europeo GENCOM, que fue quien financió el doctorado, y a las instituciones francesas que me recibieron acá en Francia y que me dieron las instalaciones para yo poder explayarme y hacer mi investigación. Muchas gracias por su atención y ahora, vengan. Bien, vamos a la parte de las preguntas. Recuérdense que habíamos dicho que se iban a leer en el chat, así que por favor comiencen a escribirla en este chat para que así Maxwell pueda verle y entonces podamos comenzar a contestar la pregunta. Vamos a ver, Maxwell, en lo que los muchachos se animan. Dígame. Para esta parte. Me dijiste que te hiciera una pregunta. Venga. Tomando en consideración la amplitud del tema, ¿cuál sería la aplicación, diríamos, que tú le darías aquí en el país? Fíjese. El metanol como tal. La aplicación principal del tema es que hoy en día, en cualquier industria que haga una combustión, piense usted en César Iglesia, piense usted en qué sé yo, en Falcon Bridge, cualquier industria que produzca CO2, que yo me atrevería a decir fácilmente que son casi todas. Hoy en día, ¿qué se hace con se lavan los gases? Algunas personas recuperan el CO2, reinyectan una parte en el proceso, otras simplemente lo guardan. Hay teoría o hay proyectos para meterlo bajo tierra, pero la tesis ofrece una alternativa al CO2. En salida de tus gases de chimenea, tú extraes tu CO2, tú lo purificas y tú puedes convertirlo utilizando hidrógeno que viene de fuentes renovables, que allá en Dominicana puede venir de electrólisis con energía hidráulica, con energía eólica, energía solar. Te agarra, produce su hidrógeno, lo hace reaccionar con el CO2 que captó en la salida de sus gases industriales y ¡pop! Hace su metanol. Eso le evita tirar el CO2 a la atmósfera, que es lo que se hace hoy en día muchas veces. Al mismo tiempo, le proporciona una materia prima que es de interés
para la industria de transporte y para la industria también farmacéutica o petroquímica de manera general. Ok, muy bien. Aquí tenemos, ya comenzaron las preguntas. Por este lado tenemos a Elsa Costa que te saluda. Felicitaciones, Maxwell, excelente. Gracias. ¿Cuáles fueron los criterios para eliminar variables de la ecuación en el modelo cinético escogido antes de la simulación? Sí, en ese caso, muy buena pregunta. Yo podría rápidamente volver a la diapositiva donde presento esa parte, pero fue un análisis de sensibilidad en la que se observó qué influencia, qué peso ponderado tenían cada una de las variables en los resultados de simulación. Estoy llegando acá. Entonces, en el modelo inicial había 11 variables y cuando empezamos entonces a jugar con esas variables, viendo el efecto ponderado que tenía en el sistema, había 3 variables que tenían un efecto totalmente despreciable, al punto que eliminar esas 3 variables de la ecuación cambiaba el resultado por menos de 1%. Entonces, efectivamente, esa variable no estaba en el modelo, pero no tenía ningún peso en los resultados. Y eso permitió simplificar el tiempo de cálculo, eliminándolas. Ok, perfecto. Seguida, José Ramón Frías nos pregunta, ¿una estimación somera del costo de instalar un equipo así para atrapar CO2? Estimación, esa es complicado porque eso depende de tu volumen, de cuánto CO2 produzca tu sistema. Lo que se hace regularmente es que se dan cifras de captura de CO2 con respecto a tu consumo de combustible, pero en costo. Yo podría enviar, bueno, tengo que buscar una cifra, tengo una cuanta cifra en mente de artículos científicos, pero no recuerdo el volumen de la instalación. Entonces no quiero decir un número alocado que él no pueda relacionar con un volumen con un volumen de proceso. O sea, ¿a qué me refiero? No es lo mismo si yo produzco 1 tonelada de CO2 para un proceso que produce 15 toneladas de mi producto de interés, que un proceso que me produzca uno de CO2 y uno de mi producto. Entonces, estimar, decir, si te cuesta $500,000, eso es un número que yo puedo dar, pero que si no está relacionada a un proceso, no significa gran cosa. Si tú tienes un proceso en mente, José, no, dime un proceso y yo te puedo ya dar algo más centrado. Ok, muy bien. Aquí tenemos una pregunta de Ezequiel que solamente dice ventajas y desventajas. Imagino que debe ser del tema que expusiste en cuanto a la obtención del metanol. Sí. ¿Cuál sería la ventaja y desventaja? Bueno, transparencia total. Vamos a ver, a poner el sistema con la ecuación para explicar cuál es acá. La ventaja del sistema es lo que decía, o sea, inicialmente tú capturas CO2 y te permite capturar hidrógeno en una molécula que es más estable me refiero, o sea, estable no es la palabra, que es más práctica, porque en términos de densidad energética volumétrica es mucho más interesante que el hidrógeno. Para yo obtener la misma cantidad de energía que yo tengo en 1 litro de metanol, con 1 litro de hidrógeno, hay que pasarlo a líquido. Y el hidrógeno líquido es a menos 252 Celsius. El metanol líquido es a 25 grados, eso cuesta energía. Sin embargo, la desventaja, porque nada es perfecto, es que fatalmente, fruto de la reacción 1, yo pierdo 1/3 del hidrógeno que entra en forma de agua. Porque yo entro 3 moléculas de hidrógeno, acá saco 2, hay un H4 entre comillas, o 2H2, y acá saco 1. Teóricamente, yo pierdo 1/3 de mi hidrógeno en agua, que producir agua no le interesa a nadie. Tenemos bastante agua en el mar ya. Ese es el problema de ese proceso. Ok. José Ramón decía que podría ser percentual la estimación. Sí, en ese sentido sí hay cifras más concretas. Hoy en día, para la captura de CO2, eso representa un proceso bastante energético. De 10, en los mejores casos, hasta 30% del costo energético de tu proceso.
para tú recuperar el CO2. Eso es sin tener en cuenta que esa es la parte, atrapar el CO2. Después entonces esta energía que cuesta convertirlo en metanol. Eso es otro tema. Pero solamente atraparlo es bastante costoso energéticamente hablando. Hasta 30% de tu proceso. Por eso es que mucha gente, muchos industriales levantan la ceja y dicen, oye, está complicada esta cuestión de disminuir las emisiones de CO2. Bien, o la siguiente pregunta de Jaciel es que si dividiendo el reactor convencional en dos se mejoró considerablemente la conversión, ¿por qué no añadir más reactores para optimizar la conversión aún más? Excelente pregunta, esa me gustó bastante. En la tesis, yo en el doctorado, en el manuscrito, perdón, yo hice un gráfico en el que con un número de reactores creciente se observaba la ganancia en rendimiento. Sin embargo, inicialmente el salto de 1 a 2 reactores permitía ganar 10 puntos, pero el salto de 2 a 3 ganaba 4 puntos, de 3 a 4, 1 punto, y ya se hacía despreciable. Entonces es una cuestión de costo ahí, porque cada vez que tú divides el volumen, cuando tú pasas de 1 a 2, hay que agregar una separación intermediaria, intercambio de calor, separación y tubería. Y mientras más, y bomba, porque para llevar mientras más tú separas, entonces más intercambiadores, más separadores hay que poner, y eso es un costo. Y si lo que tú ganas al final son 3 o 1 punto porcentual de rendimiento, eso no vale la pena. Por eso lo dejamos. No compensa. No compensa. En 2. No compensa. Sí, en 2 fue bastante interesante. Ok, muy bien. Teresa Cuevas Ledesma nos pregunta, si ocurre un derrame o escape de metanol, ¿cómo controlarían la situación? ¿Y cuáles serían las medidas tomadas para minimizar los daños al medio ambiente? En ese caso, un escape de metanol, vamos a coger el peor caso. Vamos a coger un escape de metanol líquido. Gaseoso, perdón. En la parte gaseosa del proceso. En la zona donde escape el metanol, cuando el metanol empieza entonces a enfriarse, inevitablemente se condensará porque el metanol es líquido a presión atmosférica y el líquido hasta 67 punto y pico grados Celsius. Siempre que alrededor del reactor se define una buena zona de seguridad con un buen pozo de contención abajo, es un líquido que se va a recuperar del piso. Eso es lo que va a pasar. Tu reactor su fuga, tu gas va a acabar condensándose en contacto con el medio ambiente. Tú puedes prever una respuesta rápida con un enfriamiento de la chaqueta externa del reactor para asegurarse de que tu gas, porque tu reacción está a 200 grados, que tú baje a menos de 67 y que tú condenses y luego tú recuperas tu líquido en el suelo. Está bien contenido. Esa es una de las ventajas de esa molécula. Ok, aquí tenemos a Elsa que vuelve a preguntar que si hay alguna información sobre la legislación en Francia de las emisiones del CO2. Sí, es un tema de mucha actualidad porque Francia hay una deriva actualmente con respecto a los objetivos de disminución de emisiones hacia 2030. Incluso hay una demanda, no sé si la palabra correcta es demanda, que le hizo el pueblo francés al Estado francés, porque las empresas no están disminuyendo sus emisiones lo suficientemente rápido. Los objetivos al 2020 era una disminución de 20% con respecto a la convención que se firmó en el 2005, si no me equivoco. Y en ese sentido Francia no está respetando eso. Entonces la emisión hoy en día, la presión, perdón, hoy en día es para reducir las emisiones. ¿Y qué será para eso? Como yo decía ahorita, mucha gente quiere captarlo y enterrarlo. Y esa estrategia se llama capturación y captado de CO2. Y otro grupo de personas, como lo que se hizo en mi trabajo de doctorado, queremos captarlo, pero en vez de enterrarlo, reconvertirlo en otra molécula de interés. Y es un tema que no concierne solamente a Francia, es un tema de interés en Europa y yo entiendo que también en el mundo. Bien, Elsie Mancebo pregunta que el metanol convencional utilizado como catalizador es más eficiente y de un reducido costo económico que el metanol producido sintéticamente por el gas utilizado
como ideal para la producción de hidrógeno? Es una pregunta. Hay dos cosas. ¿Cómo se hace el metanol hoy en día? Porque ahí están, esos son siempre los debates con la investigación. Hoy en día el metanol se hace a partir de gas natural y de gas de síntesis. Gas natural, hay una oxidación parcial de gas natural que se convierte en un alcohol, metanol, y hay gas de síntesis que se convierte también en metanol. Sin embargo, evidentemente, porque esas tecnologías son mucho más maduras, se inventaron, el metanol se hace desde 1920, fue la primera patente que se sacó con ese proceso. Evidentemente que son mucho más baratas que los métodos a partir de CO2. Sin embargo, los métodos a partir de CO2 son tecnologías relativamente nuevas, de menos de 20 años de madurez. En el 2012 se abrió la primera industria que permitía competir, entre comillas, en términos de precios, sacando un metanol a partir de CO2 que era 30-50% más caro que el proceso convencional, pero tenía la ventaja de que disminuía, secuestraba CO2 y disminuía las emisiones. Eso fue en Irlanda. Eso le mereció al caballero que estaba detrás de eso el premio Nobel en química en el 2012, se llama George Olah. Entonces, sí, este método es un poco más caro, pero es una cuestión de volumen de producción. Es cuando esto empieza a aplicarse, cuando empiecen ya, al momento que yo escribí el manuscrito, ya había 5 proyectos de unidades piloto industriales para seguir aumentando el volumen de producción por esta vía. En el tiempo competirán. En el tiempo será equivalente en términos de precio. Bien, la siguiente pregunta es José Roque, que nos dice que para ese tercio de hidrógeno que se pierde en el proceso, ¿se podría añadir algún otro equipo al proceso para la recuperación de ese hidrógeno para así no tener esa parte como una desventaja? No, eso es un límite teórico, porque en realidad, ¿qué se podría hacer? Lo que se produce es agua, se pierde como agua. Yo podría decir, muy bonito, yo cojo el agua y la reinyecto a mi electrolizador y la vuelvo a convertir en hidrógeno. Sin embargo, eso no es mejor que coger agua simplemente del mar, de un río y hacerlo. Es agua. Es un límite teórico y es un argumento que se usa para favorecer otro tipo de aprovechamiento del hidrógeno. El hecho de que se pierde un tercio fatalmente. Ok. Bueno, creo que hasta ahora nuestros amigos, no sé si están escribiendo todavía, pero estas son las que nos están llegando. Vamos a permitirle a aquellos que todavía están escribiendo que puedan participar en el chat a través de sus preguntas. Mientras tanto, si tú tienes algún comentario sobre las preguntas que se han hecho hasta ahora, vamos a aprovechar esa parte. A ver, ¿qué yo podría agregar? Me agarró de prevenido ahí, profesor. Déjame pensar un poco. No, yo creo que la parte más interesante de lo que se puede hacer a partir de los trabajos que yo efectué es validar, o sea, construir un reactor más grande, porque para ser totalmente franco, cuando se hacen extrapolaciones, aunque se usa mucho criterio para asegurarse de que lo que yo estoy extrapolando se quede en el dominio de la realidad, no deja de ser un modelo. Y existen sus márgenes de errores y los mejores argumentos industriales siempre son: yo lo hice en mi reactor piloto, que es del tamaño del tuyo y funcionó. Entonces yo creo que la parte más interesante para seguir en esta línea de trabajo es validar el modelo en Aspen con los volúmenes de reactores divididos en una unidad piloto. No hay que hacer necesariamente un reactor de 1,5 metros por 1,2 metros de diámetro, pero algo más grande que el tubo que se usó en el laboratorio. Ok, mira, Loti Medina dice que si el uso de reactores alternativos podría variar las condiciones de operación. Sí, totalmente. Hay un tipo de reactores que eran los microreactores. Deja de volverme acá cuando yo puse al principio, que era bastante interesante en términos de condiciones de operación. A ver, acá, en esta parte acá abajo, reactores alternativos. Bueno, el de membrana, ¿qué representaba él como ventaja? Trabajar a temperaturas más bajas. Y hay un gráfico que yo puse ahorita que decía que
perdón, está más hacia atrás, que la selectividad de la reacción era casi de 100% a temperaturas más bajas. Estos son 200 grados Celsius. El de reactor a membrana permitía eso, pero un reactor que es difícil de construir porque las membranas, la mayor parte de las membranas no están hechas para funcionar a esas temperaturas con los factores de selectividad que se requieren en ese proceso. Son membranas muy específicas y cuando se dicen muy específicas, son difíciles de hacer y de encontrar para comprar. Entonces, nosotros inicialmente pensamos, en vez de usar plasma, usar membrana, pero no llegamos a encontrar un fabricante que tuviese el tipo de membrana que queríamos. Los microreactores también presentaban una ventaja en términos de manejo de la producción de calor de la reacción y de asegurarse también de mantenerla a la temperatura la más baja posible. Pero los microreactores son bastante difíciles de fabricar. Hoy en día incluso se está viendo si con la máquina de impresión en 3D se puede optimizar el proceso, porque los métodos de hacer microreactores, de hacer los microcanales, son métodos, por ejemplo, que se recogen mucha placa de acero, se hacen los canales en la placa individual y luego se pegan en un proceso que se llama, en inglés se llama diffusion bonding, ligamiento, no sé cómo se llama, DHCE se llama en inglés. Pero esos procesos son muy específicos y son muy caros. Entonces, y requieren, después que tú haces el reactor, para tú montarlo en tu proceso es muy complicado. Entonces, ese tipo de proyectos, yo diría que eso, utilizar un reactor de esos, membranas o microreactores, es una tesis entera aparte. No se podrían hacer tantas cosas como catalizadores, simulaciones, es una tesis entera aparte. Hay una tesis muy buena que es un caballero que se llama Ras Meitri, que él usó un microreactor para hacer metano, no metanol, y la tesis de él entera fue, yo hice un microreactor y un modelo, y me paré ahí, porque el tiempo no da para hacer más.